Bienvenido a este espacio. Bienvenido a este espacio. No olvides seguirnos y compartir este material. LP Zane, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Hola, Dios los bendiga. Yo soy Jimmy Peláez y les doy la bienvenida nuevamente a este podcast LP Zane para la gloria de Dios. En este episodio estaremos escuchando a Lucas Magnin, escritor y teólogo cristiano, quien de manera resumida pero concisa nos explicará cómo era y actuaba Jesús mientras estuvo en la tierra y lo fascinante de todo ello. Así que escuchemos. Y Jesús tenía una capacidad bastante particular de mostrar un amor inmenso por las personas y al mismo tiempo distanciarse de sus posiciones. Generalmente nosotros expresamos nuestro amor y abrazamos posiciones. Jesús podía expresar muchísimo amor y al mismo tiempo distanciarse de las posiciones. Jesús, en primer lugar, no se parecía a uno de los grupos más conocidos y que aparecen más en los evangelios, que son los fariseos. Estos fariseos que llenaban las sinagogas era gente muy recta, que buscaba el seguimiento de la ley y el cumplimiento de las escrituras, pero eran muy duros, no tenían ningún tipo de misericordia. Y Jesús una y otra vez denunció la hipocresía de los fariseos, denunció su doble moral, decían una cosa pero hacían otra. Y sin embargo, aunque Jesús toma esta actitud crítica con los fariseos, no tenía ningún problema en juntarse a comer con ellos. Y de hecho uno de los fariseos, un jefe de los fariseos llamado Nicodemo, en un momento hablando con Jesús tomó conciencia de que tenía que nacer de vuelta. Jesús tampoco se parecía a otro grupo, los celotes. Los celotes eran fanáticos religiosos que querían destruir el imperio romano que los estaba aprisionando y vivir en una especie de teocracia. Eran guerrilleros, eran terroristas. Así que cuando podían mataban soldados porque querían que Israel fuera libre políticamente y querían que un Mesías surgiera que los llevaba a la guerra. Es lo que querían hacer quizás con Jesús, algunos. Levantar a Jesús, llevarlo a la guerra y vencer a los romanos. Jesús no solamente que estuvo opuesto a cualquier tipo de revolución armada, sino que además dijo que la forma de tratar con los enemigos no es matarlos, sino que es ponerle otra mejilla, es morir por ellos. Y al mismo tiempo, ese Jesús que se distancia de la posición de los celotes, llama a uno de ellos, llamado Simón el celote, el terrorista. Jesús tampoco se parecía a otro de los grupos claramente identificables en el Israel de su tiempo, los publicanos. Los publicanos eran traidores. Habían hecho una alianza con Roma y explotaban a su propio pueblo. Los judíos odiaban a los publicanos. Sin embargo, este Jesús, que en cuestiones éticas es muy claro acerca de vivir una vida transparente, de no robar, de no mentir, este mismo Jesús un día fue a comer a la casa de un famoso publicano llamado Zaqueo. Y después de estar un ratito nomás con Jesús, Zaqueo se da cuenta de su pecado, toma conciencia de su pecado y devuelve todo lo que había robado. Jesús llama al arrepentimiento a Zaqueo y sin embargo la gente decía que Jesús era amigo de los publicanos. Incluso a uno de estos publicanos tan odiados, Jesús lo llama y le dice: Mateo, salí de la mesa donde le estás robando a tu propio pueblo, vení y seguime. Y Jesús tampoco se parecía a otro grupo claramente identificable en Israel, que eran las prostitutas. Jesús era conocido por su prédica de pureza sexual, que estaba incluso por encima del estándar de los fariseos. Jesús decía, no solamente es pecado contratar a una prostituta, es pecado mirar a una mujer codiciándola, decía Jesús. El estándar de pureza sexual de Jesús está muy por encima del de los fariseos, y sin embargo, Jesús también era conocido como el amigo de las prostitutas. Fíjense lo complejo que era este personaje. Y una de estas prostitutas se acercó una vez y rompió su perfume y lo derramó a los pies de Jesús. Jesús también fue muy crítico con otro grupo claramente identificable de Israel, que eran los sacerdotes. Los sacerdotes en el templo hacían estos sacrificios y Jesús un día entró al templo y dijo: ustedes están convirtiendo la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Y sacó el látigo y empezó a tirar las mesas. Jesús fue muy crítico con esta religión centrada en el culto.
Y sin embargo, este mismo Jesús valoró las tradiciones de su pueblo, y José y María lo llevaron a Jesús cuando era muy chiquitito al templo para hacer una ofrenda. Y ahí había un sacerdote llamado Simeón, que fue uno de los primeros en reconocer a Jesús como el Mesías esperado por Israel. Y este Jesús también dejó muy en claro que era diferente de los romanos. Cuando estaba hablando con Pilato le dijo: tendrás tú tu reino, pero yo vengo a hablar de otro reino. Jesús podría haberle mendigado a Pilato que lo salvara, pero no lo hizo. Y este mismo Jesús que toma distancia de la posición de los romanos, un ratito antes de morir, tiene una conversación muy profunda con Pilato, en la que Pilato se pregunta qué es la verdad y siembra la semilla de la búsqueda de Dios. Y además de eso, un ratito después de morir, una de las personas que lo había clavado a la cruz toma conciencia y dice: efectivamente este hombre era el Hijo de Dios. Fíjense que en su propia vida y ministerio, Jesús era claramente diferenciado y diferente de estas otras propuestas. Había posiciones fijas en los debates de su tiempo. Había ideas claras, grupos que se iban amotinando, lealtades que se iban formando. Y Jesús era claramente diferente de cualquiera de estas posibilidades. Cuando la gente miraba a Jesús no podía decir: este se confunde con alguno de estos grupos. A Jesús no se lo podía meter adentro de una cajita. Era tan asombrosa la personalidad de Jesús que la gente una y otra vez andaba preguntándose: ¿quién es este hombre? ¿Por qué hace lo que hace? Jesús, al ser diferente de todas las demás opciones, era una alternativa. Ante las posiciones de su tiempo, Jesús era una alternativa. Y hay dos características que tienen que tener algo para que sea una alternativa. En primer lugar, tiene que ser entendible y tiene que ser vista como algo positivo por la gente. Y en segundo lugar, tiene que ser diferente de las otras opciones. Ser identificable como algo bueno y ser diferente de las otras opciones. Jesús en ese sentido era realmente una alternativa. Pero Jesús no solamente era diferente de las otras posiciones que había dando vuelta, no solamente era un bicho raro Jesús, un sapo de otro pozo, sino que además, a lo largo de su ministerio, Jesús llevaba gracia a todos lados a donde iba. A cualquier lugar donde Jesús iba la gracia también. Jesús entraba a la casa de un ladrón muy famoso y cuando él salía la gente miraba y decía: la salvación ha llegado a este hogar. Cuando un fariseo se acercaba para tentarlo, después de hablar un ratito con Jesús, este fariseo tomaba conciencia de que necesitaba nacer de vuelta para poder entrar en el reino de Dios. El mismo soldado que lo había clavado en la cruz, poco después de su muerte reconocía: efectivamente este hombre era el Hijo de Dios. Jesús ofrecía gracia, perdón y misericordia a todos por igual. No importaba que fueran de diferentes grupos. Jesús no solamente le ofrecía perdón a la pecadora más grande del pueblo, a la más conocida, la pecadora pública, sino que también se le ofrecía a gente muy respetable. A los soldados y a los terroristas, Jesús les mostraba gracia y amor por igual. La gracia de Jesús no era tampoco una especie de tolerancia, como si no importara. No era una gracia barata, sino que era más bien una invitación a seguirlo. Es decir, no importa de dónde uno venga, sino que importa cómo empieza a comportarse a partir del encuentro con Cristo. Y finalmente, ese ministerio tan raro que tuvo Jesús logró lo que ningún otro proyecto había logrado. Porque lo cierto es que los fariseos querían unir a Israel mediante un seguimiento estricto de la ley. Los sacerdotes querían unir a Israel mediante una centralidad del templo y los sacrificios. Los celotes querían unir a Israel mediante una revolución armada. Y los romanos querían unir a Israel mediante el poder del César y los ejércitos imperiales. Pero lo cierto es que cada uno de estos grupos terminaron encerrados en sí mismos, incomunicados, con barreras imposibles de superar. Jesús en ese sentido logró lo que nadie más había logrado. Cada uno de estos grupos decían: ojalá todos los demás fueran como nosotros, porque si los demás fueran como nosotros estaríamos bien. Jesús hizo algo inesperado. Jesús no solamente reconciliaba a la gente consigo mismo y con Dios, sino que tenía la increíble capacidad de ponerlos en contactos unos con otros. Cuando iba a comer a la casa de un fariseo, llevaba a un amigo publicano, porque sabía que no se llevaban muy bien. Así que no solamente el publicano y el fariseo se encontraban con Dios. Si querían estar con Dios, también tenían que encontrarse entre ellos. Cuando iba a la casa del sacerdote, Jesús ya que estaba invitaba a una amiga prostituta. Porque si querían estar en paz con el Padre, tenían que estar en paz con los hermanos también. El fruto de esa reconciliación que Jesús logró es el nacimiento de la iglesia. Por eso cuando leemos en Gálatas 3, Pablo tiene unas palabras que son esenciales para entender el misterio de la fe cristiana.
Y esas palabras son: en Cristo no hay esclavo ni libre, gente que está opuesta, gente que estaría peleada naturalmente. No hay esclavo ni libre, no hay judío ni griego, no hay rico, no hay pobre, no hay hombre, mujer, porque todos somos unos en Cristo. Estas posiciones que nos daban antes identidad, cuando llegamos a los pies de la cruz, las dejamos y a partir de ese momento somos uno en Cristo. De pronto, en la iglesia, ya lo que me da identidad no es el hecho de que yo soy varón y que no soy mujer, o que soy latino y no soy europeo, o que soy pobre y no soy rico, o que soy de esta nación y no de esta otra, o que soy de este partido político y no de este otro. Lo que une la iglesia es que justamente somos un nuevo pueblo, alternativa, gracia y reconciliación. Así fue el ministerio de Jesús. Era diferente de otras opciones y era visto como algo que valía la pena seguir. Llevaba amor, perdón y misericordia donde fuera y al mismo tiempo hacía que los peleados se amigaran. Creo que este es un poco un modelo que nos puede inspirar a nosotros para poder superar estas posiciones fijas y llenas de odio y de rencor que muchas veces nos rodean en sociedad. Y así llegamos al final. Si te gustó, puedes compartir este material para que sea de beneficio a otros. También tenemos nuevo sitio web, así que puedes visitarlo: www.elpisane.blogspot.com www.elpisane.blogspot.com. Bendiciones y gracias por escuchar. Hasta el próximo episodio.